Cuando yo voy a confesarme, es para sanarme, para curar mi alma, para salir con más salud espiritual, para pasar de la miseria a la misericordia. El centro de la confesión no son los pecados que decimos, sino el amor divino que recibimos y que siempre necesitamos. El centro de la confesión es Jesús, que nos espera, nos escucha y nos perdona. Recuerden esto, en el corazón de Dios estamos nosotros antes que nuestras equivocaciones. Y recemos para que vivamos el sacramento de la reconciliación con renovada profundidad y para saborear el perdón y la infinita misericordia de Dios. Y recemos para que Dios dé a su iglesia sacerdotes misericordiosos y no torturadores. Estaba José sentado, tallando una cruz. Se acercan las tiernas pisadas de Jesús. Como una mariposa revolotea el niño Dios. Juntos entre ellos todo es amor, y se juntaron sus manos. José al cielo subió, viendo a su niño clavado, como su sangre derramó. Porque mi niño se muere, porque con tanto dolor atravesaban sus manos. Dime por qué, mi Dios. Jesús se sienta en sus piernas y una lágrima cayó. El llanto de San José al pequeñito cubrió. No llores tanto, mi padre, nunca te voy a dejar. Juntos como carpinteros vamos a trabajar. Y se juntaron sus manos. José al cielo subió, viendo a su niño clavado, como su sangre derramó. Porque mi niño se muere, porque con tanto dolor atravesaban sus manos. Dime por qué, mi Dios. Dime por qué, mi Dios. Dime
sé por qué mi Dios Esta es la oración a San José que el Papa Francisco reza todos los días. Desde hace más de 40 años el Papa Francisco reza esta oración a San José todos los días. Obtenemos este artículo de la página web Desde la Fe. En su carta apostólica Patris Corde, con corazón de padre, que recuerda el 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal, el Papa Francisco menciona 2 oraciones para encomendarnos al patriarca de la Sagrada Familia. La primera oración es tomada de un libro de devociones francés del siglo XIX, de la Congregación de las Religiosas de Jesús y María. Todos los días, durante más de 40 años después de laudes, recito esta oración a San José, que expresa devoción, confianza y un cierto reto a San José, escribe el Papa Francisco. Oración a San José de las Religiosas de Jesús y María. Glorioso patriarca San José, cuyo poder sabe hacer posibles las cosas imposibles. Ven en mi ayuda en estos momentos de angustia y dificultad. Toma bajo tu protección las situaciones tan graves y difíciles que te confío, para que tengan una buena solución. Mi amado Padre, toda mi confianza está puesta en ti, que no se diga que te haya invocado en vano. Y como puedes hacer todo con Jesús y María, muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder. Amén. La segunda oración a San José del Papa Francisco se encuentra al final de la carta. Ahí el Santo Padre propone implorar a San José la gracia de las gracias, nuestra conversión. Oración a San José del Papa Francisco. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros, y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracias, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. El Papa asegura que después de María, Madre de Dios, ningún santo ocupa tanto espacio en el magisterio pontificio como José, su esposo. Todos podemos encontrar en San José un intercesor, un apoyo y una guía en tiempos de dificultad.
gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Ay. Buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos una vez más a este espacio de oración desde la plataforma digital Ordis, Oratorio Digital Salesiano de Coacalco. Como todos los sábados, en punto de las 8, estamos con todos ustedes, diferentes familias, compartiendo el Santo Evangelio del domingo en la modalidad de Lectio Divina. En esta ocasión, los saludamos con mucha alegría la familia Bautista López. Enviamos también un caluroso saludo a todos nuestros hermanos que nos visitan de toda América Latina y países hermanos. Damos la más cordial bienvenida al Padre José Luis, que nos asiste en esta ocasión, al equipo que hace posible esta transmisión y a ustedes, querida comunidad de ese Centro Juvenil Salesiano de Coacalco, a la comunidad de este oratorio digital y toda la comunidad salesiana que nos permiten llegar a sus hogares. Y con este entusiasmo nos seguimos en esta plataforma. Con esta Lectio Divina continuamos nuestro tiempo de Cuaresma, un tiempo de perdón, reflexión y de reconciliación, continuando la preparación del camino espiritual a la gran fiesta de la Pascua. Queridos hermanos, vamos a dar inicio a la oración. Nos ponemos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Sigamos juntos la invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todas las cosas serán creadas, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a saber rectamente la verdad según tu mismo Espíritu, y gozar para siempre de tus consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Señor Dios, fuente de misericordia y de toda bondad, que enseñaste que el remedio contra el pecado está en el ayuno, la oración y la limosna, mira con agrado nuestra humilde confesión, para que quienes agobian la propia conciencia, nos reconforte siempre tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Cada mes, el oratorio digital y la comunidad del Centro Juvenil Salesiano pone en manos de la misericordia del Señor sus necesidades especiales
¿verdad?, acordes a nuestros tiempos, a la realidad que vivimos. Durante este mes incluyen, y que durante todo este mes se incluyen en los espacios de oración. En este sentido, ofrecemos la oración por las intenciones que nuestros hermanos nos han colocado en el mes de marzo y que vamos a escuchar ahorita, invitándolos a todos a que hagamos nuestras las necesidades de los hermanos y con esto mostrando pues esta fraternidad y esta unión que tenemos a pesar de la distancia. Señor, te pedimos por toda la humanidad que en este tiempo de Cuaresma y durante tu Pascua abramos nuestro corazón y escuchemos la llamada que nos haces a la conversión y a la renovación de nuestra vida cristiana, reconciliando a los que aún están lejos de ti a causa de la ignorancia, la indiferencia, la maldad o las propias pasiones. Señor, también estamos confiados en tu misericordia y en comunión con el Papa Francisco. Rezamos para que todos vivamos el sacramento de la reconciliación con renovada profundidad y de esta manera poder saborear la infinita misericordia que tú nos tienes, Señor. A nuestra Madre, María Auxiliadora, la Virgen Don Bosco veneraba, te pedimos tu poderosa intercesión ante tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por tus hijos y familias que están siendo afectados en su salud por este virus provocado por la maldad humana y reforzada por el enemigo. Intercede por ellos, así como intercediste en las bodas de Caná cuando no había vino. Te lo pedimos por intercesión de San Juan Bosco y de todos los santos de la familia salesiana. Y en este mes especial dedicado a nuestro Señor San José, le pedimos a Él y nos acercamos a Él como Padre providente de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, en su niñez. Permítenos obtener la indulgencia plenaria que su santidad nos ha ofrecido en este año josefino, a través de nuestra confesión sacramental, de la comunión eucarística y de la oración constante. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y vamos a unirnos, hermanos, a las oraciones, a las intenciones que todos nuestros hermanos tienen, ¿verdad? En ese sentido, Israel Rivera pide por la salud de Guadalupe Centeno Juárez y descanso eterno de Fernando Saldívar Rivera, de Jovita Centeno Juárez. Pide por sus hijos Alejandro Saldívar y Mauricio Saldívar Rivera, así como por sus familias de ellos. Jovi Peña pide por Óscar Acosta Hernández para que Dios le conceda la salud. Pide por el eterno descanso de María del Refugio Gaspar Adame, Guillermo Peña Muciño. También pide por sus hijos Laura Angélica y Javier Fernando. Esther Torres pide por la conversión de la familia Torres Galicia. María Guadalupe Guerrero González le da gracias a Dios por todas las bendiciones que ha recibido ella y su familia. Pide por la recuperación de su hermano Saúl Guerrero, por su cuñada Guadalupe Aguilera. Le pide por todos los enfermos de COVID y también por aquellos que estén enfermos de cualquier otra cosa. Pide por su compañera Julia, por todas las personas que trabajan en el sector salud, ¿verdad?, en especial los que están más cercanos a los enfermos, por las necesidades económicas, de salud, emocionales y sentimentales, pero sobre todo espirituales de la familia Galván Linares, López Ruiz, Guerrero Muñoz, Guerrero Aguilera, Guerrero Juárez, Guerrero Flores. Pide por Teresa González o por Guadalupe Guerrero.
por el eterno descanso del Jaime, del padre Rodolfo, salesianos de Don Bosco, el señor Constantino y todos los que han sido llamados a la casa del Padre. Por los niños de la casa hogar, en especial por Silvia, Vincent y Frida, por la conversión de toda la humanidad. También pide por Ángel Galván. Lourdes Ramos pide por la salud física, psicológica, emotiva y espiritual de todos los jóvenes, los adolescentes. En especial ella dirige la oración hacia Gabriel Hernández Ramos. Edith pide por la salud física, psicológica, emotiva y espiritual de la familia León Ibarra, Ibarra Holguín, Ibarra Aguilar, Herrera Rivadeneira. También le agradece por el día que Dios y la Virgen le permite estar en compañía de su familia. Mi blog pide por la pronta recuperación de la salud de la familia Vázquez Rueda, por todos los médicos y enfermeras que se encuentran en la primera línea de batalla contra esta enfermedad, por la salud física, emotiva y espiritual de las familias Olvera Campo, Pérez Cornejo y Hernández Ramos. Moisés Alejandro Saldívar Rivera pide por la salud física, emotiva y espiritual de la familia Saldívar Sánchez, Saldívar González, por Andrés Saldívar, Edgar Palma, Marco Arroyo, Gael Saldívar, Ilse Sánchez y sus familias. Pide por la pronta recuperación de María Guadalupe Centeno, quien está muy delicada en el hospital y es adulto mayor. Así de Fernando Saldívar, Isabel Ortega, Jovita Centeno, Sol Palomino, Gilberto Franco, Mario Juez, Rebeca Hernández y por todas las almas del purgatorio. Del Centro Juvenil Salesiano y del Oratorio Digital Salesiano. Que Dios guíe el trabajo de todos los involucrados. Asimismo pide por los sacerdotes, de manera especial por los hermanos salesianos. Nos acordamos en este momento del padre Enrique Vázquez, José Luis Vázquez, Alfredo Fabián, salesianos de Don Bosco. Noemí Oloc pide por la salud física, emotiva y espiritual de Nelly Mujica Juárez y toda su familia. Rocío Ibarra Holguín, salud física, psicológica y espiritual de las familias Santos Ibarra López Llano. Ella misma pide por el eterno descanso del joven Jael López y por sus padres, para que obtengan resignación y fortaleza. Nayeli Hernández por las necesidades físicas, psicológicas y espirituales de las familias Hernández Chávez, González Hernández, Ramos Martínez, Ramos Galloso, Ramos Juárez, Ramos Jiménez, Márquez Díaz, Hernández Sánchez, y recuperar a esos niños Santiago, Mateo y Sebastián Palafox Terán, que se encuentran hospitalizados. Lourdes Ramos, eterno descanso de Nelly, sobrina de Adriana Cornejo. Vamos por necesidades de las familias Hernández Chávez, González Hernández, Ramos Galloso, Ramos Martínez, Ramos Jiménez, Márquez Díaz, Guerrero Díaz, todos que en estos momentos necesiten de la infinita misericordia del Padre. Andrea Jimena por la salud física y espiritual de Raquel Hernández, Teresa López y la familia Vallejo Bolaños. Andrea Jimena pide por el trabajo y Señor la bendiga y nos bendiga a todos con este precioso don. Marcela Almeida, oramos por las necesidades económicas de la familia Moreno. Moisés Alejandro Saldívar
Pide por la salud de la señora Isabel Vargas, quien acaba de ser hospitalizada. Es abuelita de Alejandra y María Gómez. Alejandra Ramírez Marujano sigue pidiendo la oración por sus necesidades materiales, que Dios le conceda el don de un empleo, por la salud de su papá Juan Ramírez Mejía. Pero Sandoval pide por la conversión psicológica, emotiva y espiritual de Carlos Irving Sandoval Viano. Ella le pide a Dios Todopoderoso que no lo suelte de su mano. Por las necesidades de todos los integrantes de la familia Sandoval Lubiano, por las personas enfermas que se encuentran en los hospitales, que nuestro Señor los asista, por las necesidades de la familia Hernández Ramos, pide Miguel Hernández Chávez, por la salud física, emotiva y espiritual del señor Felipe Torres y Ramírez, quien se encuentra muy delicado de salud y es adulto mayor. Recuerden, estimados hermanos, que pueden seguir colocando sus peticiones y enviándolas a través del medio electrónico que hemos puesto a su disposición para que juntos, de manera solidaria, las elevemos al Padre. Con el gesto profético de expulsar a quienes han corrompido el templo, Jesús no solo les devuelve su identidad, sino que nos revela que ahora es Él, en su cuerpo, el lugar de la manifestación de Dios. Acojamos con fe este mensaje. Con la lectura del Santo Evangelio, iniciamos el primer momento de la lectio divina. Escuchemos con atención. Del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y los tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús les había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él, y al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos, y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Una vez que hemos escuchado las palabras de nuestro Señor en el Evangelio, iniciamos el segundo momento de oración, meditando con estas palabras. En primer lugar, vamos a ubicarnos en el contexto bíblico, en ese momento histórico que se está dando.
¿verdad? Así como el de la palabra. En primer lugar, habría que pensar que los 4 evangelios, los 4 relatan esta historia que acabamos de escuchar. Comúnmente se le conoce como la purificación del templo. En el caso de los sinópticos, se encuentra casi al final de la vida de Jesús y ponen a los principales sacerdotes y escribas conspirando para matarlo. La lectura evangélica contiene 2 referencias a la Pascua. Se acerca la Pascua de los judíos y hay otra referencia que es cuando resucitó de entre los muertos. Estos 2 son puntos sobre los que el evangelista quiere hacer énfasis. Este último versículo nos da además el significado y el alcance del gesto de Jesús al purificar el templo, ¿verdad? En esa acción que lleva a cabo cuando llega al templo. La denuncia de los abusos que se cometían en el templo es algo frecuente en los profetas del Antiguo Testamento. Tenemos 2 ejemplos muy claros, que es el de Jeremías y el de Zacarías, aunque podemos encontrar más denuncias en todo el Antiguo Testamento. En este sentido, los que presenciaron en ese momento histórico el gesto de Jesús de hacer el látigo y de empujar, ¿verdad? Podían ver en él, por lo tanto, un signo profético. Esta acción de Jesús es un signo profético, inclusive mesiánico, y más adelante lo vamos a descubrir, ¿verdad? La intención de Jesús no era simplemente la de purificar el templo, ya que la intención que tenía nuestro Señor era la de cambiar ese templo, ese templo físico, sustituyéndolo por su propio cuerpo, ¿verdad? Por eso viene la mención de en 3 días lo reconstruiré. En este sentido, para la teología de Juan, efectivamente, el templo es Jesús resucitado. Ahora vamos a pasar a un segundo momento de esta meditación de la palabra del Señor. Ya estamos en contexto, ya tenemos la clave del Evangelio y vamos a meditar desde dos perspectivas. La primera es cómo Jesús, ¿verdad?, mira y nos presenta la casa de mi Padre. Y en un segundo momento vamos a hablar precisamente de esta parte en donde nuestro Señor Jesucristo dice: en 3 días lo reconstruiré. Esta primera parte la voy a presentar yo y la segunda parte la va a presentar Lupita. Para poder hablar de la casa de mi Padre, como menciona Jesucristo, tendríamos que iniciar nuestra meditación respecto a la Pascua. Y empezaríamos por la Pascua de los judíos. La Pascua judía se celebraba en un mes que ellos denominaban el mes de Nisán, el día 14. ¿Verdad? Eso lo podemos encontrar en el libro del Éxodo, capítulo 12. Y una vez que terminaba, era seguido por el festival de los panes sin levadura, del día 15 al día 22 de Nisán. Esta festividad judía la celebraba nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y se celebraba subiendo a Jerusalén. Por eso dice en el Evangelio: y subió Jesús a Jerusalén, ¿verdad? Todo el pueblo subía a Jerusalén. Y esta caminata, esta peregrinación tenía 2 sentidos. El primero, Jerusalén efectivamente se encuentra en la parte más alta de una montaña, de modo que literalmente los judíos tenían que hacer la caminata haciendo este esfuerzo de subir, ¿verdad?, para llegar al templo.
Pero la segunda perspectiva es que esta subida y esta caminada es hacia la ciudad santa, ¿verdad? Así que la peregrinación tenía el sentido de subir a la ciudad santa, a la presencia de Dios. Y en ese sentido, en el Evangelio de Juan, Jesús va a celebrar la Pascua judía, pero también va a celebrar su Pascua de él, ¿verdad? Por lo tanto, el templo, ir a caminar al templo, subir, hacer esta caminada que posiblemente representaba un gran esfuerzo físico, Jesús la pone en relieve. ¿Por qué razón? Porque para él le importa mucho la casa del Padre, ¿verdad? Ahí va a celebrar la Pascua, ¿verdad? Y por lo tanto, para él es importantísimo que la casa se visite, pero que también se cuide. ¿Qué ocurre cuando Jesús llega en esa Pascua a la casa de su Padre? Pues Jesús en el templo encuentra a los vendedores de animales, a los prestamistas, a los cambistas de dinero. Sin embargo, aunque pudiéramos pensar que esto era un sacrilegio o es profano, si nosotros nos ubicamos en ese contexto histórico, ese comercio y esa presencia de los ganaderos era necesario. ¿Por qué razón? Decíamos hace un momento que ir caminando en peregrinación a Jerusalén era un camino complicado, de tal manera que el llevar animales era complicado, era difícil, ¿verdad? Y el ritual exigía que los animales que se presentaran fueran de primera calidad. Hay que recordarlo, ¿no? Esto lo vemos en el libro del Éxodo, sin mancha. Deberían de ser impecables, deberían de ser aceptables para el sacrificio, ¿verdad? Entonces, era imposible para quienes venían de lejos, ¿verdad? Desde la diáspora, desde la parte más lejana, llegar con los animales en buenas condiciones. Por lo tanto, se hacía necesario la presencia de quien ofreciera ese servicio, ¿verdad? Era un servicio. Nada más que este servicio que se ofrecía, ¿verdad? Costaba. Y por lo tanto, se hacía necesaria la presencia de quien cambiara monedas para que se pudiera hacer el intercambio, ¿verdad? El mercadeo. Entonces, esto nos está presentando un panorama como el que vivimos en la actualidad cuando vamos a los centros comerciales, cuando vamos a los tianguis o a las plazas, ¿verdad? En donde nos encontramos con una gran cantidad de gente que no se encuentra ahí necesariamente haciendo un mal, ¿verdad? Podemos establecer esta comparación, ¿verdad? En aquel entonces, el visitar Jerusalén, imaginemos al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, ante una gran cantidad de peregrinos en la ciudad para hacer los sacrificios, aunado a ello, la presencia de cientos de animales, de cabezas de ganado y los mercaderes, ¿verdad? La venta de palomas, el ruido, el olor, que serían hasta cierto punto inaceptables. Recordemos que para Jesús, como decía yo hace un rato, era visitar y cuidar la casa del Señor, ¿verdad? Además, el sistema de sacrificios que exigía el ritual, pues como lo prescribe la Torá, era un asunto sangriento y sucio. Eso también lo podemos encontrar mucho en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y entonces, al ver esta panorámica, nuestro Señor Jesucristo aprovecha la circunstancia para manifestar por primera vez su filiación como hijo de Dios, ¿verdad? Primero arrea, quita y empuja para después declarar: no hagan la casa de mi Padre una casa de mercado, porque para nuestro Señor Jesucristo era
era cuidar, visitar la casa del Padre. Pero nosotros no podemos ponernos en ese mismo contexto, ¿verdad? Porque podemos pensar que ahora en las iglesias ocurre lo mismo. Tanto en aquel entonces como ahora, la manutención de un edificio es complicada y y cuesta, ¿verdad? Es necesario que tanto en aquel entonces como ahora existan estos servicios que de alguna manera van a proveer lo que se necesita. Por lo tanto, nosotros tenemos que pensar que si bien no podemos ignorar las palabras del Señor, no hagan la casa de mi Padre una casa de mercado, también tenemos que entender que es necesario, ¿verdad?, que se haga. Y aquí yo creo que el Señor nos está invitando a eso, a que nos volvamos solidarios con la casa del Padre, ¿verdad? Porque alguien la tiene que sostener, ¿verdad? El evangelista Juan provee a los lectores, a nosotros, nos provee con una importante pista para la interpretación de la historia de la purificación del templo, ¿verdad? El ministerio de Jesucristo va a estar arraigado en el celo por la casa de su Padre. Y este celo lo va a llevar al enajenamiento. Este celo, el celo de tu casa me consume, dice el Salmo 69. Observemos que el enojo de Jesús, en este sentido, está dirigido no en contra de quienes estaban involucrados o dirigiendo el culto, sino en contra de quienes lo denigran. Vamos a pasar ahora al segundo momento de esta meditación con la palabra del Señor. En 3 días lo reconstruiré. Ciertamente, pues pasamos a este momento. Pero ojalá que cada paso, cada parte que vamos reflexionando, pues se vaya insertando en nuestra mente y en nuestro corazón. Y los judíos respondieron. En este evangelio existen frecuentes referencias a los judíos y el judaísmo. En muchos casos, las referencias son neutrales y raras en ocasiones positivas, pero los judíos crecientemente serán identificados como los adversarios de Jesús. Se atreven a preguntarle, ¿qué señas nos das? A nosotros a veces así nos pasa, ¿verdad? Tenemos muestras del Señor y todavía le pedimos más. Esta no es la respuesta que podemos esperar si los judíos estuvieran convencidos de que Jesús estaba transgrediendo la ley. Es aparente que ellos ven la purificación del templo como un acto profético, posiblemente mesiánico, y que esperaban que los profetas realizaran milagros para legitimar su autoridad. Marcos, el evangelista, identifica a estos judíos como los principales sacerdotes y los escribas, y nos dice que están conspirando para matar a Jesús. Por eso las constantes preguntas que le hacían, ¿verdad? Pero tengamos en mente que los evangelios sinópticos se localizan esta historia de la purificación al final del misterio de Jesús y le ven como las causas que precipitan el hecho para la crucifixión. También en este evangelio nos dice que Jesús menciona: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré.
Esa es la señal que Jesús les dice, en referencia previas al templo. La palabra ha sido hiero, que se refiere a todo el templo y sus anexos. Ahora Jesús usa la palabra que se refiere al santuario del templo. Como mucho de lo que sucede en este evangelio, las palabras de Jesús pueden ser tomadas en dos niveles. La palabra templo es usada tanto para el santuario religioso como para el cuerpo, con la carta de Corintios, capítulo 3, versículo 16, y también en esta misma carta de Corintios, capítulo 6, versículo 19. La palabra para destruir es usada tanto para la demolición de casas o templos, como para la disolución del cuerpo. Y también levantar. Puede ser usada para levantar un edificio. Y en el uso cristiano, constantemente se refiere a la resurrección de entre los muertos. En la superficie, parece que Jesús está desafiando a estos judíos para destruir el templo y ofreciendo reconstruirlo en 3 días, que es la manera en que ellos lo entienden. Inclusive nosotros mismos, ¿sí? Que continuamente solamente estamos pensando en cuestiones materiales. En este evangelio es típico que los adversarios de Jesús e incluso los discípulos lo malentiendan de esta manera. Estos judíos, por supuesto, nunca podrían aceptar el desafío de destruir el gran edificio como una manera para comprobar a Jesús y ver cómo podría reconstruirlo en 3 días. El templo es un lugar santo donde Dios habita y difícilmente podrían imaginar que alguien lo destruyera y que al mismo tiempo lo construyera pues en 3 días. Pero por supuesto, en un segundo nivel de significado, Jesús está aludiendo y a su muerte y resurrección. Ese es el sentido más profundo. Es su cuerpo que es el templo señalado para la destrucción. Incluso los propios discípulos de Jesús permanecían sin siquiera imaginarse este segundo nivel de significado, sino hasta después de la resurrección. En este momento recordarán lo que les había dicho. En 46 años fue este templo edificado. La construcción comenzó bajo Herodes el Grande en el año 20 al 19 a.C. Sin embargo, no debemos juzgarlos, porque nosotros, así como los discípulos, también nos encontramos difícil tener una visión diferente de la que estamos esperando. A estas alturas, los discípulos todavía esperan un tipo de Mesías guerrero. Jesús había dicho, esa escritura no se identifica, pero posiblemente sea el Salmo 69, versículo 9,
que en ese instante que Juan coloque la escritura y la palabra que Jesús había dicho, una al lado de otra, surgieron la gran autoridad de la palabra de Jesús. Hermanos, sigamos reflexionando este evangelio y sobre todo descubramos que Jesús nos está hablando de su cuerpo y de su resurrección, pero también de que nosotros somos cuerpos, ¿verdad? Y somos templos del Espíritu Santo. En un ambiente de reflexión, escuchemos el siguiente canto. Próxima la Pascua, subió a Jerusalén y encontró en el templo mercaderes por doquier. Era un gran negocio el favor de Dios vender. Falsos propietarios ostentaban su poder. Bueyes y palomas, ovejas y dinero, rituales, sacrificios, tantos pobres sin acceso. Jesús al ver aquello, las mesas arrojó, con cuerdas dando azotes, expulsándolos gritó: la casa de mi padre es casa de oración, y la han convertido en casa de ladrones. Tarifando su favor, el templo han destrozado, mas yo lo levantaré y allí Dios será encontrado. Tal como lo predijo, el templo un día cayó, pero al crucificado el Padre lo exaltó. En tan solo 3 días Jesús resucitó, y es templo y es camino que nos conduce a Dios. Con Dios no se negocia comprando sacrificios. Él ve los corazones humildes y contritos. El templo más sagrado está en el corazón. Pobres y pecadores, si aman tendrán perdón. La casa de mi padre es casa de oración, y la han convertido en casa de ladrones. Tarifando su favor, el templo han destrozado, mas yo lo levantaré y allí Dios será encontrado. El celo de tu casa me consume, nadie puede el perdón de Dios vender, pues Él por nuestras culpas ya ha pagado, y nadie más podrá a Dios esconder. La casa de mi padre es casa de oración, y la han convertido en casa de ladrones. Tarifando su favor, el templo han destrozado, mas yo lo levantaré y allí Dios será encontrado. Después de reflexionar las palabras del Señor, es importante
respondernos algunas preguntas para descubrir qué me quiere decir Jesús personalmente. Las preguntas nos ayudan a entender esta parte de la meditación, ver si hay algo que Dios quiere darme a conocer en este pasaje. Casi siempre uno puede relacionarlo con algún suceso o experiencia personal. Las preguntas aparecerán para que ustedes las puedan leer y escribir e ir respondiendo al Señor, tal vez durante la semana. ¿Seré capaz de defender mi iglesia como templo de Dios? Cuando hay algo que no va con el plan de Dios, ¿soy capaz de denunciarlos o hacerles ver que eso no está de acuerdo con lo que Dios me pide? Reconozco mi cuerpo como templo del Espíritu Santo. ¿Qué cosas positivas hago en esta cuaresma? Escucho a Jesús en lo más íntimo de mi corazón. Pues ya estamos en este momento ya de oración y vamos ingresando ya a la tercera etapa de la oración, y después de meditar el Evangelio, tal vez sentimos esperanza combinada con un gran compromiso por lo que creemos que el Señor nos pide hacer. Ánimo, hermanos, con el ejemplo de la confianza que Jesús nos muestra. Los profetas probablemente sintieron algo de temor cuando se vieron interpelados por el Señor para cumplir la misión, pero siempre confiados en Él. Y ahora que estamos ya en oración, cabe hacerse esta pregunta: ¿qué le respondo yo al Señor? ¿Qué le quiero decir? Orar es tener esa actitud de diálogo con el Señor. Digámosle cómo nos sentimos, dile cómo te sientes al recordar la misión que te está encomendando de cuidar el templo, la misión que compartes con la iglesia. ¿En qué consistirá cuidar ahora el templo en estos tiempos? Hay que ser honesto y no hay que preocuparnos. Dios está esperando que hablemos con Él. Este es el momento. Te invitamos a que realices oración de respuesta de lo que hoy el Señor nos ha dicho en este Evangelio que acabamos de escuchar. ¿Qué es lo que nos ha dicho el Señor? Reconocer a Dios como Padre, cuidar el culto, apoyar el trabajo que se lleva a cabo en los templos. Muy importante, reconocer mi cuerpo como templo de Dios.
Señor Jesús, gracias porque nos das a conocer el mensaje de amor que nos fortalece y nos ilumina a ser templos del Espíritu Santo. Amén. Señor, te reconozco como mi Dios misericordioso y providente. Estoy comprometido a adorarte con respeto y mucho amor en los actos litúrgicos. Atender con todo mi ser ese encuentro íntimo contigo en la Eucaristía, allá en el templo. Trabajar y colaborar espiritual y materialmente para sostener al templo, para sostener a la iglesia. Señor, también me comprometo y quiero seguir trabajando para cuidar mi cuerpo, que es el templo donde tú quieres vivir. Y en este momento, agradecidos con nuestro Señor, vamos a escuchar una alabanza. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor. Tú eres obra de mis manos, con amor yo te he creado, de gran precio a mis ojos, para mí tú eres valioso, yo te amo y soy tu Dios. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor. Porque yo te he redimido con mi sangre te he comprado, y hoy te llamo por tu nombre, porque tú me perteneces, yo soy tu Salvador. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor. Y en el cielo yo te espero, un lugar te he preparado, y cuando se haya
cada oración escucharemos la iluminación de este momento de contemplación en la voz del Padre José Luis. Escuchémosle con mucha atención. Bienvenido, Padre. Gracias, buenas noches a todos. Gracias por invitarme pues a esta lectura divina. Pues como ya lo dijo Lupita y Agustín, una muy buena explicación de la cuestión del templo y es la purificación del templo. No voy a repetir, pero una cosa muy importante, si nosotros somos templos del Espíritu Santo, Jesús hizo una purificación del templo ante las circunstancias que se estaban viviendo, que ya nos explicaron. Pues ahora necesitamos purificarnos nosotros, porque somos templos del Espíritu Santo, y ahí es, como dicen, donde la puerca tuerce el rabo, ¿no? Nos hemos olvidado de que somos templos del Espíritu Santo, y en un libro que escribió el doctor Ricardo Castañón, ahí dice una frase muy interesante: Dios quiere para nosotros un nuevo amanecer, para no perdernos en la oscuridad que el humano a menudo inventa. Y pues sí, tendríamos que empezar por nosotros mismos. Y ahí de ese libro que él escribió, que se llama Primicias de un nuevo amanecer, ahí los editores dicen: estamos desorientados y extraviados. Prueba de esta desorientación es la ausencia de Dios en la vida de millones y millones de personas. Ideologías, modas, perspectivas científicas han relativizado la realidad interior humana, olvidando que toda persona es cuerpo, alma y espíritu. Sin espíritu no hay vida eterna. Y entonces, pues tendríamos que empezar por nosotros mismos, ser conscientes de que tenemos que cuidar una dimensión espiritual. Y aquí los que les he repetido a las personas del centro juvenil es que nosotros tenemos que cuidar 4 dimensiones: la dimensión física, psicológica, emotiva y espiritual. O sea, tenemos que cuidar lo que comemos, lo que pensamos, lo que sentimos y nuestra relación con Dios. Cuando hay y existe esa desarmonía en nuestra persona, nos alejamos de Dios. Si nos alejamos de Dios, entonces tenemos problemas en la relación con los demás, en la cuestión de nuestros sentimientos, emociones, y todo esto va generando una serie de situaciones internas en la persona que llega a dañar la dimensión física por el cúmulo de toxinas. No se diga ahora con lo de la pandemia, están surgiendo muchas personas que tienen enfermedades psicosomáticas. O sea que ese templo está semidestruido. ¿Por qué? Pues por la pandemia del coronavirus. ¿Por qué? Porque hoy hay confinamiento. ¿Por qué? Porque hemos perdido nosotros familiares o amigos, ¿no?, que fueron infectados y que fallecieron. Muchas familias que han quedado en la orfandad porque perdieron al papá, a la mamá, a los abuelos. O sea, es una situación difícil. Y entonces, si yo estoy bien con Dios, conmigo mismo, con los demás, sentimientos buenos, pensamientos buenos, dejo de generar toxinas y tengo salud. La salud se da de adentro hacia afuera y jamás de afuera hacia adentro. Pero es una armonía de la persona. Pero ¿qué pasa? Ya que muchas personas se olvidan de cuidar la dimensión espiritual, pues entonces esto afecta a las otras dimensiones o áreas de la persona. Les pongo un ejemplo, ¿no? Esta pandemia nos debe de llevar a pensar, a reflexionar. Por ejemplo,
las celebraciones litúrgicas. Aquí en la parroquia de Coacalco, los últimos 2 años, ¿ya?, se inventaron en la fiesta de San Francisco de Asís, que fue promotor de la paz, ¿no?, promotor del cuidado de la naturaleza. Y entonces sacaron lo que son usos y costumbres que se van metiendo y que van haciendo a un lado la dimensión espiritual. No conocen la vida de San Francisco, pero ¿qué tal el burro tequilero, por ejemplo? ¿No? A alguien se le ocurrió hacer ahí el burro tequilero. Va un burro, le ponen 2 toneles de estos para leche y van pidiendo ahí los licores, los sobrantes en las casas, y los van llenando, hacen una revoltura ahí. Y eso se lo van ofreciendo a las personas, se ponen unas borracheras alcoholizados. Y entonces una fiesta litúrgica para promover la paz, promover el amor a la naturaleza, se convierte en una fiesta y una pachanga. Y entonces estamos descuidando la vida espiritual. No hay conciencia de que tenemos que cuidar nuestra vida espiritual. Sin espíritu no hay vida eterna. Y entonces nada más nos quedamos en la cuestión física, biológica, y descuidamos la dimensión espiritual. Así es que es muy fácil no ser templos del Espíritu Santo. Nada más movernos en la línea biológica y física, pero descuidamos la línea espiritual. San Juan Bosco decía, tenemos que ser, ¿no?, buenos cristianos y honestos ciudadanos. Tenemos que llevar a cabo una promoción, ¿no?, divina y una promoción humana. Y aquí es la invitación para nosotros: ¿qué tanto soy templo del Espíritu Santo? ¿Qué tanto reconozco y cuido mi dimensión espiritual? Porque es de afuera, de adentro hacia afuera, y jamás de afuera hacia adentro. Si yo tengo y soy consciente de una vida espiritual, entonces así soy consciente de que yo debo ser templo del Espíritu Santo, que soy hijo de Dios. Y por lo tanto, pues soy consciente de los dones de gracia que el Señor me ha dado a través de mi bautismo. A través de nuestro bautismo soy hijo de Dios. Soy consciente de que Dios se entregó por mí, que perdonaron mis pecados. Soy consciente de que pertenezco a la iglesia de Jesús y que soy templo del Espíritu Santo y que he recibido 3 dones de gracia: profeta, sacerdote y rey. Y que por lo tanto esta dimensión espiritual me lleva a mí, ¿no?, a anunciar, denunciar y corregir lo que va en contra del reino de Dios, nuestro ser profeta. Nuestro ser, el ser sacerdote, ¿qué quiere decir? Interceder por los demás, ¿no? Tener esta oración de intercesión por los demás, orar por los demás, por las personas, por ejemplo, que se encuentran en el purgatorio, mi oración, por mis hermanos y hermanas que están sufriendo la crisis económica, que han sido golpeados por el coronavirus, por ejemplo. Y rey, ¿qué quiere decir rey? Servir a los demás. Y entonces yo cuido y alimento mi vida espiritual. Y además las armas que el Señor nos ha dado, es lo que les digo a las personas. Tenemos la intercesión de María, la intercesión de los ángeles, arcángeles, la intercesión de los santos, ¿no? La lectura del día de mañana, la primera lectura, nos habla de mandamientos. Al final de la lectura tenemos 10 mandamientos, tenemos los 7 sacramentos, tenemos nosotros la palabra de Dios, el magisterio de la iglesia, el magisterio salesiano dentro de la familia salesiana, en toda la cuestión educativa. Tenemos nosotros las obras de misericordia, las 3 virtudes teologales, las 4 cardinales. Tenemos el uso de los sacramentales, ¿no? O sea, tenemos una serie de armas ahí, pero si no somos conscientes de que somos templos del Espíritu Santo y tenemos que cuidar nuestra dimensión espiritual, pues olvídense, ¿no? Ahí, como dice aquí los editores del libro de Ricardo Castañón, dice ideologías, modas, perspectivas científicas,
han relativizado la realidad interior humana, olvidando que somos cuerpo, alma y espíritu, y sin espíritu no hay vida eterna. Y ese es ahí, nos quedamos en la línea biológica, en la línea horizontal, y nos olvidamos de la línea vertical, ¿no? Y estamos nosotros trabajando para ganarnos el cielo. Por eso les digo a las personas, tenemos que anhelar el cielo, la promesa que Dios nos ha hecho de que somos seres para la trascendencia, para la resurrección. Y al final de nuestra existencia nos enfrentamos al problema de la muerte. Y hay juicio, purgatorio, cielo o infierno. Esto es, nos olvidamos de eso. Y claro, hay mucha gente que no cree, hay mucha gente que, pues, es a través de usos y costumbres, porque vivimos en una cultura católica. ¿Por qué? Porque nuestra fe se ha quedado en la epidermis de la piel y no penetra en lo más íntimo de nuestra persona. Entonces, esta pandemia nos enfrentó al problema de la muerte, al problema de una situación que no tenía solución. Ahora, con la cuestión de las vacunas, por ejemplo, aquí en México, cuántos laboratorios y cuántas vacunas nos están llegando de este gobierno inútil, y aplicarnos una vacuna de diferentes farmacéuticas, de diferentes laboratorios, como si fuéramos conejillos de indias. Vamos a ver los resultados a posteriori y a ver qué tal. Pero aquí, en una ocasión que tuve la oportunidad de atender a una persona enferma del virus, le dije, lo primero es lo primero, mi amigo. Entonces, te voy a aplicar el sacramento de la unción de los enfermos. ¿Te quieres acercarte al sacramento de la reconciliación? Te llevo, ¿no?, la comunión para que comulgues, ¿no? Y entonces la persona dice sí. Y efectivamente, ya la aplicación a la administración del sacramento de la unción de los enfermos, se confesó y le di la Sagrada Comunión, y la persona se quedó en paz. Decía, Padre, pues gracias, ¿no? Yo sé que el Señor me va a sanar, yo sé que el Señor me va a recuperar. Y efectivamente, ya en una semana, la persona que tenía como 70 de oxigenación salió adelante, y en una semana y media ya estaba bien, ¿no? Entonces, es ahí, es lo que les digo a las personas, hagan oración, pídanle a Dios, pero si no tienes ni conciencia de que eres templo del Espíritu Santo, que tienes una dimensión espiritual que cuidar, bueno, pues estamos entonces mal, ¿verdad? No somos nada más entes biológicos, no somos nada más nosotros a nivel horizontal, tenemos que volver a recuperar nuestra dimensión espiritual, preocuparnos por esa comunicación con Dios, el temor de ofenderlo, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es agradecer al Señor. En la segunda lectura del día de mañana, ahí nos dice que Cristo, no nos dice Jesús, o sea, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios es más grande que la de los hombres. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Pues sí, ¿por qué? Por amor, no por temor, no por un Dios castigador, sino el amor de Dios, que a través de su misericordia, ¿verdad?, nos perdona nuestras tarugadas, y ese amor de Dios nos lleva a decir, tú no vas a morir, amor sin muerte, tú no vas a morir, y estamos llamados a la trascendencia. Si yo le digo a alguien, porque este Dios que nos vino a manifestar, Jesucristo, es un Dios que nos pide ser amado en los demás. Entonces, ¿dónde se manifiesta Dios? Ya el Evangelio que nos dice, estuve enfermo, estuve desnudo, estuve encarcelado, estuve en estas situaciones y me atendiste. ¿No? Dios nos pide ser amado en los demás. Pero si no somos conscientes de esta dimensión espiritual y no somos conscientes de que somos templos del Espíritu Santo, no, pues entonces estamos mal. O sea, ni siquiera de los dones de naturaleza que ya tenemos nosotros. Les digo a las personas, nosotros
somos raza de triunfadores. ¿Por qué? Porque somos el espermatozoide de una cantidad de 12,000 o 15,000 millones de espermatozoides. Somos los triunfadores, que penetramos el óvulo de nuestra madre y aquí estamos. Raza de triunfadores, ¿no? Y tenemos el don de la razón, de la inteligencia, de la libertad y de la voluntad. Si no ocupamos estos, pues mucho menos los en la dimensión espiritual. ¿Por qué? Pues porque no somos conscientes de que tenemos que cuidar una dimensión espiritual, de que somos templos del Espíritu Santo, y este templo no se puede destruir, ¿verdad? No se puede destruir ni por un virus ni por nada. Entonces, pues yo los invitaría a que seamos conscientes de que tenemos que cuidar una dimensión espiritual. Estoy bien con Dios, conmigo mismo, con los demás, sentimientos buenos, pensamientos buenos, dejo de generar toxina y tengo salud, ¿no? En cambio, estoy mal con Dios, conmigo mismo y con los demás, sentimientos malos, pensamientos malos, genero toxinas en mi cuerpo y me enfermo. Tiene que haber una integración, una armonía de las 4 dimensiones. Por eso con los niños es bien fácil. Les digo, niños, que tenemos que cuidar lo que comemos, lo que pensamos, lo que sentimos y mi relación con Dios, y estar en armonía. Entonces, de esa manera, pues siendo y recuperando nuestra vida espiritual y la importancia de la vida espiritual, bueno, pues entonces seremos verdaderos hijos e hijas de Dios. El Señor, pues, ¿verdad?, nos ayude a entender esto y lo llevemos a la práctica, y entonces ya nos alimentaremos en la dimensión espiritual a través de los sacramentos, a través sobre todo de la confesión y la Eucaristía, a través de la palabra, a través de mi relación con los demás, donde Dios me pide ser amado a los demás, y entonces ir creciendo en esa dimensión espiritual, porque estábamos llamados a ser signos y portadores del amor de Dios, a aquellas personas en las que el Señor nos envía. Así que, pues, que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros y nos ayude a recobrar la importancia de la vida espiritual en nuestra vida. Vamos a hacer nuestra oración, nuestra bendición de María Auxiliadora. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Señor, escucha nuestra oración y llegue a ti nuestro clamor. Que el Señor esté con todos ustedes. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, con la ayuda del Espíritu Santo, preparaste el cuerpo y el alma de María, la Virgen Madre, para ser digna morada de tu Hijo. Al recordarla con alegría, líbranos por su intercesión de los males presentes y de la muerte eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pues que pasen buenas noches y gracias por esta invitación. Muchas gracias. Le agradecemos la guía espiritual que nos da el Padre José Luis por esta contemplación que hicimos de la palabra del Señor después de haber meditado con él, ¿verdad? Y el apoyo que siempre nos brinda para llevar a cabo este trabajo pastoral, ¿verdad? Que a todos nos va encaminando y nos hace volver desde nuestra vida a la presencia de Dios. Le pedimos a Dios por él, para que fortalezca su vocación y lo siga guiando, ¿verdad? Para que él nos guíe a nosotros. Estimados hermanos, no queremos irnos sin antes decirles que nos sentimos muy contentos y animados por seguir compartiendo este momento de oración. Sin embargo, pues siempre, como todos vean, los invitamos a que sumen a más hermanos, ¿verdad? A la familia, a los amigos, a más personas que sabemos que necesitan de un momento de paz que nos brinda al escuchar la palabra de Dios. No dejen de compartir la liga con la familia y
y de que nosotros nos encontremos todos los sábados a las 8 de la noche. Antes de despedirnos, les vamos a pasar algunos avisos. Los invitamos a participar en el proyecto que se lleva a cabo, denominado Las Buenas Noches Salesianas, una actividad que llevaba a cabo nuestro padre fundador, Don Bosco. Se están publicando todos los domingos, igual que este momento, a las 8 de la noche. En donde la comunidad que servimos en el Centro Juvenil Salesiano están participando en esta tradición que dejó Don Bosco, y al final recibimos nuevamente la bendición de algunos hermanos sacerdotes salesianos. Vamos a hacer que este evento, que este proyecto siga creciendo, y que estas actividades que Don Bosco nos dejó, pues cada vez se vayan engrandeciendo. También les queremos recordar que los lunes el grupo de la Asociación de María Auxiliadora de Jóvenes y los jóvenes que forman parte de los grupos del Centro Juvenil Salesiano realizan su rosario a las 8 de la noche. ¿Verdad? Ellos están pidiendo por todas las intenciones que se van colocando en la plataforma, y pues bueno, qué bueno que estos muchachos se animan. Vamos a acompañarlos, ¿verdad? Hacer presencia como adultos con ellos, acompañarlos y a guiarlos. Seguimos invitando a todos ustedes al rezo del Santo Rosario, que también la Asociación de María Auxiliadora, pero de adultos, realizan todos los jueves en punto de las 9 de la noche. En familia vamos a reunirnos a rezar. Recuerden, familia que reza unida, permanece unida. No falten, hermanos, anímense, ¿verdad? Necesitamos seguir haciendo eco a lo que hoy meditamos, ¿verdad? Cada semana. Todos los sábados, pero ahora los niños del catecismo, ¿verdad? Acompañados por sus papás, por sus familias, dirigen el rosario a la Santísima Virgen María. Vamos a acompañar a los niños. A nuestro Señor Jesucristo le encantaba estar en compañía de ellos, ¿verdad? Vamos a unirnos en este momento de devoción hacia nuestra Madre, como salesianos que somos, ¿verdad? Todos los sábados a las 6 de la tarde. Durante toda la semana los grupos publican su trabajo y sus actividades en esta plataforma, la cual encontrarás en Facebook. Y los puedes encontrar como Oratorio Digital Salesiano de Coacalco. Conócela, participa, únete a nuestro trabajo. También los queremos invitar que en este año que el Papa Francisco nos ha invitado a acogernos a la intercesión de nuestro Señor San José, ¿verdad? Todos los días a las 12 del día, a las 12 p.m., ¿verdad? Nosotros vamos a estar transmitiendo la oración de intercesión a nuestro Señor San José, ¿verdad? El papá adoptivo de nuestro Señor Jesucristo, un hombre amoroso, un hombre de mucho trabajo, a quien nos podemos encomendar de una manera segura, ¿verdad? Imagínense nada más, el papá adoptivo de nuestro Señor. Finalmente, hermanos, pues vámonos animando y vamos a seguir haciendo camino. Ya nos estamos preparando en el oratorio y en el centro juvenil para llevar a cabo la celebración de la Pascua. Nuestro Señor Jesucristo, escuchamos hoy, se dirigía a celebrar la Pascua. Él nos pone el ejemplo, ¿verdad? Vamos a seguir ese ejemplo de nuestro Señor que nos lleva a la conversión, nos lleva a la trascendencia, ¿verdad? Vámonos preparando. En este sentido, nosotros vamos a llevar a cabo la Pascua aquí en este oratorio digital, pero también hay la posibilidad de que se lleve a cabo de manera presencial. De cualquier manera, vámonos animando y vamos haciendo bien este camino para que podamos subir a Jerusalén, ¿verdad? En la Pascua. Agradecemos a todos ustedes sus comentarios. Anímenos con sus comentarios, ¿verdad? Con sus saludos, con sus peticiones que nos escriben en el chat. Y nos despedimos de ustedes
con este gusto de encontrarnos en la fe, mi esposa Lupita y mi esposo Agustín. Y los esperamos el próximo sábado, en donde otra familia nos va a ir haciendo esta guía, ¿verdad? De la meditación de la palabra de nuestro Señor. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Hasta luego y buenas noches. Cuando yo voy a confesarme, es para sanarme, para curar mi alma, para salir con más salud espiritual, para pasar de la miseria a la misericordia. El centro de la confesión no son los pecados que decimos, sino el amor divino que recibimos y que siempre necesitamos. El centro de la confesión es Jesús, que nos espera, nos escucha y nos perdona. Recuerden esto, en el corazón de Dios estamos nosotros antes que nuestras equivocaciones. Y recemos para que vivamos el sacramento de la reconciliación con renovada profundidad y para saborear el perdón y la infinita misericordia de Dios. Y recemos para que Dios dé a su iglesia sacerdotes misericordiosos y no torturadores. Estaba José sentado, tallando una cruz. Se acercan las tiernas pisadas de Jesús. Como una mariposa revolotea el niño Dios. Juntos entre ellos todo es amor, y se juntaron sus manos. José al cielo subió, viendo a su niño clavado, como su sangre derramó. Porque mi niño se muere, porque con tanto dolor atravesaban sus manos. Dime por qué, mi Dios. Jesús se sienta en sus piernas y una lágrima cayó. El llanto de San José al pequeñito cubrió. No llores tanto, mi padre, nunca te voy a dejar. Juntos como carpinteros vamos a trabajar.